Muy buenos días a todos. Para los que no me conozcan, soy Denise Sánchez, de Proyectos y Foros del Grupo Excelencia en Gestión. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Foro de Universidades que impulsamos desde el Club Excelencia en Gestión. Quisiera poner en contexto este webinar. Todos los que estáis aquí nos conocéis, pero para los que no, simplemente recordaros que somos una comunidad multisectorial de networking y de aprendizaje en gestión. Como sabéis, tenemos cerca de 200 o más de 230 socios. Somos una familia diversa, multisectorial, que tenemos socios de diferentes tamaños, sectores, distribuidos y dispersos por toda la geografía española. Tenemos ya más de 30 años de vida y somos una asociación que busca y que tiene como objetivo y como propósito crear una sociedad con confianza en el futuro. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. El tema que vamos a abordar hoy, el reto de la gestión de los grupos de interés en las universidades, es un tema que surge y que, como he dicho hace un momento, ha sido impulsado desde el Foro de Universidades del Club, uno de nuestros foros sectoriales en donde aglutinamos a cerca de 30 universidades, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Y han sido los propios miembros del Foro de Universidades que nos han puesto sobre la mesa y nos han propuesto temas de interés, retos que tienen sobre la mesa para poder abordarlos desde el foro. El día de hoy, de la mano de Carlos Calvo. Carlos Calvo, bienvenido. Muchas gracias. Carlos es director de aseguramiento de calidad de IMF Smart Education y junto con él, de la mano con él, vamos a revisar el qué y el por qué del cómo de la gestión de los grupos de interés en las universidades y cómo éstas pueden optimizar su gestión para poder potenciar el diálogo con cada uno de sus miembros de interés. Sin más, Carlos, yo voy a dejar de compartir la presentación y ya. Bueno, pues como decía Denise, me voy a saltar esta primera parte que ya me ha presentado. Entonces, bueno, agradecer a Denise, al club, el haberme invitado a este webinar. Un webinar que, claro, como su título dice, el reto de la gestión de los grupos de interés en las universidades, pues es un tema de interés, ¿no? en todas las universidades, pero en general en cualquier organización que pretenda optimizar y mejorar sus resultados, ¿no? Respecto a los grupos de interés. En este caso, la presentación que yo quiero hacer va más un poco por identificar elementos que consideramos relevantes, ¿no? En esta gestión de grupos de interés, bueno, pues que empezamos en algunos casos a trabajar, en otros ya están ya muy definidos, muy avanzados, pero bueno, como el volumen de personas que participan en este webinar es elevado y nivelar el nivel de conocimiento de cada uno de ellos es complejo, sí he querido hacer una pequeña introducción sobre elementos básicos, conceptos generales sobre grupos de interés, sus beneficios, un poco cómo establecer estrategias, construir relaciones, un poco de análisis, de clasificación, de cómo categorizar y priorizar los grupos de interés, para luego avanzar un poco más en temas específicos, ¿no? Más de contexto en la universidad, en el ámbito universitario. ¿Y por qué? Pues porque hay cuestiones que consideramos ya como muy vanidas, como que ya las tenemos como muy claras, pero a veces el dar por hecho algunas cosas básicas nos hace no avanzar en la gestión que queremos sobre nuestros grupos de interés, ¿no? En este caso, bueno, pues no viene de más recordar qué son los grupos de interés, ¿no? Que son aquellas personas o individuos que tienen un interés directo o que están afectados directamente por los logros de nuestra organización, de nuestro servicio. Y luego de ahí podemos aterrizar a otro concepto más específico, que sería el de los grupos de interés clave, que son de aquellos grupos de interés
orientamos nuestra actividad o se ven afectados por nuestra actividad y por nuestra gestión, aquellos clave serían aquellos que tienen la mayor influencia o el mayor poder o los que consideramos esenciales o más importantes para nuestra organización, ¿no? Para conseguir los resultados y alcanzar éxito en nuestros resultados. Y de ahí abordamos la gestión de los grupos de interés. Tenemos los grupos de interés, pero ¿cómo gestionarlos? O cómo hacer que esos grupos de interés impacten de manera positiva o nosotros impactemos en ellos también de manera positiva. No se puede hacer de otra manera que si no es gestionándolo. Y para eso hay que establecer un proceso a través del cual se fomenta una relación recíproca entre ambas partes y que sobre todo sea una relación beneficiosa. Y sistematizar esta gestión, sistematizar este proceso, nos hará que tengamos un proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento desde la práctica para que gestionemos de forma sobresaliente. ¿Y por qué introduzco aquí el término sobresaliente? Pues porque al final hay herramientas, hay modelos de gestión que tienen muy claro que los grupos de interés forman parte clave de su filosofía. Y es el caso, por ejemplo, del modelo FQM, ¿no? El modelo FQM dice que una organización sobresaliente toma en consideración necesidades, demandas, expectativas de sus grupos de interés dentro de un ecosistema que previamente ha definido y que los equilibra y evalúa de forma constante en relación con sus grupos de interés clave. Bueno, aquí vemos dos elementos importantes dentro de un modelo de gestión como es el FQM. Respecto a la teoría, bueno, esta teoría de las partes interesadas o de los grupos de interés no nos la estamos inventando ahora, viene de largo. En el año 84, Edward Freeman, que es el padre de esta gestión, ¿no? de la teoría de los grupos de interés o de las partes interesadas, incluye esta estrategia de gestión en las organizaciones como un elemento fundamental en el que no solo habría que considerar las necesidades de los inversores, que es la teoría económica, la teoría organizacional, sino que además hay una serie de partes interesadas que podrían ser los dueños, la comunidad local donde impacta el negocio, los clientes, los empleados, etc. En definitiva, son todas esas personas o grupos que se caracterizan por ser importantes para una organización. En este caso, también se identifican, Freeman los identifica por el vínculo en el que se establece esa relación beneficiosa entre ambas partes, pero que además puede poner en peligro el éxito de la organización. En nuestro caso, en la universidad, pues si hacemos un análisis en detalle de cuáles serían esos grupos de interés, que luego veremos con algunos ejemplos, pues habrá partes de esos grupos de interés, algunos clave, por ejemplo, que impactan directamente en el éxito de nuestra organización y que a lo mejor pueden ser considerados como clave a la hora de prestar un servicio. Entonces, bueno, pues en este caso, el tipo de vínculo y la manera en la que yo tengo esa relación con ese grupo de interés impacta directamente en el éxito y, por tanto, es súper necesario identificar qué partes interesadas tenemos en nuestro sistema de gestión. ¿Por qué es tan importante gestionar las relaciones? Bueno, pues fundamentalmente porque nos va a permitir identificar intereses, expectativas y utilizar toda esa información del análisis que haga de esos grupos de interés para establecer incluso relaciones, acuerdos que me permitan garantizar de alguna manera el éxito y los resultados que se han establecido en la organización, ¿no? Y que además esos resultados sean en beneficio. Bueno, yo he considerado aquí, hay muchísimos beneficios, yo he considerado aquí 4 principales, que sería la posibilidad de optimizar la toma de decisiones, el promover la confianza, el reducir riesgos para la organización y la mejora de la comunicación y el feedback. Respecto a la optimización de la toma de decisiones, bueno, pues de qué manera podemos tomar decisiones más informadas gracias a que estamos optimizando la toma de decisiones. ¿Cómo? Pues obteniendo opiniones, intereses, necesidades y distintas perspectivas de los grupos de interés que forman parte de mi ecosistema. De otra manera, promover la confianza significa el desarrollar relaciones sistemáticas con los grupos de interés
acercándonos a ellos de tal manera que les hacemos saber que son valiosos para nosotros, que su opinión importa y que su participación es crucial en el éxito compartido, ¿no? Aquí pues vienen elementos como por ejemplo la co-creación o la creación de valor compartido, ¿no? o la integración de estos grupos de interés en nuestras palancas de gestión y de transformación, lo que hace además mucho más sostenible y más sólida la organización al contar con su grupo de interés y, por supuesto, el obtener su confianza y su respaldo en nuestra gestión. Como tercer punto que comentaba, el reducir los riesgos, ya que al identificar posibles riesgos podemos establecer soluciones antes de que se conviertan en problemas, antes de que se conviertan en elementos de crisis. Entonces, es una manera más de prevenir el afrontar una serie de gastos o de riesgos adicionales si realmente lo que hacemos es conocer previamente los intereses de nuestro grupo de interés. Y como cuarto elemento, la mejora de comunicación y feedback. Lógicamente, el mantener el contacto con los grupos de interés y obtener una constante retroalimentación de estos grupos nos va a permitir adaptarnos e incluso adaptar nuestra gestión, orientar nuestros servicios, incluso ofrecer nuevos servicios o nuevos productos, puesto que esta información a través de un sistema de feedback, un sistema de comunicación sistemático y estable, nos va a ayudar sin duda a generar además mayor confianza y mayor credibilidad. Hay otros beneficios, ¿no? Pues, aquí he recopilado algunos otros, como por ejemplo disponer de oportunidades estratégicas de negocio, conseguir mayor reputación, por supuesto, porque así aumentaríamos la satisfacción sin duda, que habría un aprendizaje conjunto, porque al ser partícipes los grupos de interés de nuestro día a día, aprendemos ambas partes y juntos logramos conseguir mejores resultados. Podría haber una mayor comprensión del contexto de los negocios y, por supuesto, un desarrollo social más equitativo y sostenible al tener en cuenta todas las partes interesadas en nuestra gestión. Al final, nuestros grupos de interés son los primeros interesados en que nosotros como organización consigamos un éxito. Serán los primeros en recibir precisamente los beneficios de nuestro éxito. Si entramos en la parte de estrategia, podríamos decir, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para lograr una estrategia efectiva en esta gestión de los grupos de interés? Bueno, pues lo más importante a priori sería establecer una buena identificación. Tengo que considerar aquellos que son los más relevantes, aquellos que tienen mayor impacto, más influencia, menos o más poder, etcétera, etcétera. En segundo lugar, necesitaría captar sus necesidades y expectativas, porque sin saber cuáles son sus necesidades y expectativas y poder establecer acciones posteriores para definir los elementos de valor de mi gestión, si no hubiera esa captación de necesidades y expectativas, no podría haber un éxito compartido y unos buenos resultados, ¿no? Más adelante hablaremos un pelín también sobre el concepto de expectativas, que en el mundo de la universidad, por lo que yo he tenido ocasión de comprobar y de comentar con algunos colegas y otras personas incluso de servicios universitarios, el concepto de expectativa es un poco todavía ambiguo, no se sabe muy bien cómo trasladar a la realidad de la universidad, ¿no? Pero bueno, luego avanzaremos un poquito también en ese tema. Otro elemento importante de la identificación es comprender los entornos en los que se opera para definir claramente las funciones y responsabilidades. Segmentar adecuadamente los grupos de interés es muy importante, segmentarlos correctamente, y el nivel de segmentación es el que la organización considere más adecuado. ¿Por qué? Pues porque va a ser en función de mis intereses, los intereses de mi organización, para saber en mayor o menor detalle el impacto que tendría un segmento de interés concreto en mi organización, en los resultados, en la gestión cotidiana. Y por ello puedo graduarlos en niveles alto, medio o bajo, que también veremos un poquito más adelante cuando hablemos de categorización de grupos de interés. Otro elemento importante a tener en cuenta es la actualización constante de su identificación, porque los grupos de interés
van variando, van cambiando, nosotros también vamos cambiando a medida que vamos ofreciendo nuevos productos y servicios, también van variando las relaciones con los grupos de interés y, por tanto, la actualización constante de la identificación es fundamental para una mejor gestión de esos grupos de interés. Y, por último, pues un análisis profundo, ¿no? Teniendo en cuenta la particularidad, la idiosincrasia de cada uno de esos grupos de interés para tener una mayor relevancia y una mayor capacidad de gestionar correctamente el vínculo que nos une con los grupos de interés. Otro elemento a destacar dentro de la gestión efectiva de los grupos de interés podría ser la participación, ¿no? Porque habría que planificar una correcta planificación, pues a través de distintos elementos. Nosotros conocemos en la universidad múltiples mecanismos, ¿no?, de participación, pero hacerlo de forma efectiva a través de una estrategia, garantizando una interacción correcta y una comunicación continua, hará que podamos disminuir o reducir los riesgos, generar más confianza y, bueno, y sobre todo tener en cuenta que esto es parte de la comunicación continua, ¿no? El hecho de fomentar esa participación y establecer una comunicación para mejorar la relación, donde haya transparencia, donde utilicemos el feedback como un elemento importante de relación con el grupo de interés, que haya un seguimiento constante y, por supuesto, que se evalúe y se mida. Pero ya no solo con las encuestas de satisfacción, ¿no?, que luego comentaremos más adelante también. Al final es una herramienta más, ¿no? Pero el diálogo constante con los grupos de interés para una buena comunicación es muy relevante a la hora de gestionar correctamente los grupos de interés. Como cuarta pata de la estrategia, yo destacaría el compromiso, porque al final es el objetivo final que viene de la mano de los valores de cada uno de los grupos de interés, ¿no? Y al final este compromiso es mutuo, es un compromiso de ambas partes. Ambos, tanto el grupo de interés concreto como la organización, juegan un papel fundamental, crucial, para conseguir el éxito, los mejores resultados establecidos por la organización. Ahí hay cierta parte de corresponsabilidad, ¿no? Es otro elemento más que podría ser puesto encima de la mesa como un elemento reflexivo a la hora de integrar la estrategia de gestión de los grupos de interés, ¿no? ¿Y cómo avanzamos hacia construir relaciones? Bueno, pues no es fácil. Construir las relaciones no es fácil, nuestro día a día nos come, tenemos que tener muy clara la sistemática, tenemos que tener muy clara las técnicas que vamos a utilizar para establecer esos mecanismos de relación con nuestros grupos de interés, pero aquí hay unos básicos que hay que destacar. El primero sería la transparencia. Entonces, nuestro grupo de interés, sobre todo los clave, tienen un interés natural por comprender y por conocer los resultados de nuestra actividad y, por tanto, debemos adaptarnos para dar cabida a esa transparencia y para darles la oportunidad de conocer en detalle, ganarnos su confianza y establecer una conexión sólida con ellos. Establecer el diálogo temprano y constante es fundamental y el hecho de consultarles, preguntarles y convocarles de forma sistemática y constante nos va a ayudar también a ir orientando nuestra gestión, nuestros servicios, nuestras necesidades y requisitos y adaptarlos a lo que nos van demandando o se van estableciendo en los diferentes grupos de interés. Y por último, por supuestísimo, como hemos comentado antes, demostrarles el valor que tienen dentro de nuestra gestión para conseguir un éxito compartido, ¿no? Que ellos aportan un valor muy relevante en lo que es la gestión y la dinámica de nuestra organización. Por tanto, llegamos a la etapa de análisis, ¿no? ¿En qué consiste ese análisis y por qué analizarlos? Bueno, pues básicamente será el utilizar una técnica que nos permita priorizar esos grupos de interés en función de su comprensión, en función de su identificación específica, de manera que pueda incluso utilizar alguna técnica para poder clasificarlos y así priorizar en función de su impacto, de su poder, como hemos dicho anteriormente, y otros elementos relevantes. Además, gracias a este análisis sabremos en mayor detalle cuáles son sus necesidades y expectativas, qué les importa, qué necesitan, cuál es su verdadero nivel de interés
en nuestra organización o su capacidad de influenciar en nuestros resultados. De esta manera garantizaremos que todos han sido tenidos en cuenta para mejorar y orientar las acciones y las metas construidas en la organización. Y por último, además, permitirá categorizarlos por el nivel de importancia, porque no es lo mismo aquellos grupos de interés clave que tienen parte dentro de nuestro día a día y tienen interés relevante y participan incluso en elementos cruciales de la gestión, y aquellos que solo tienen que estar informados o solo necesitan un feedback puntual porque no están impactando directamente en nuestro servicio o en nuestra organización. En conclusión, pues la sistemática del análisis nos va a permitir también saber si hay algún nuevo grupo de interés, si cambian sus necesidades operativas y la evolución de nuestra relación con ellos, ¿no? Porque a medida que nosotros vamos cubriendo las expectativas iniciales de estos grupos de interés, probablemente como estas expectativas van variando en función del mayor uso de los servicios que hacen, pues este análisis sistemático nos va a ayudar precisamente a ir adaptando todos estos elementos de gestión. Hay posibilidad de utilizar muchas dimensiones, ¿no? Para identificar los grupos de interés. Pues aquí cabe destacar, por ejemplo, por responsabilidad, que son aquellas que tienen responsabilidades legales o financieras o alianzas concretas, contratos con la organización, por influencia, que serían grupos de personas que tienen la capacidad de influenciar en la toma de decisiones para alcanzar nuestras metas, por cercanía, que serían aquellos grupos más destacados que tienen una interacción más directa con la organización por su proximidad, por dependencia, serían aquellas que dependen de la organización, como por ejemplo las personas, que también es otro grupo de interés, el personal, los clientes, etcétera, y por representación, que aquellas serían más las estructuras regulatorias, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la universidad, pues por las representaciones sindicales, o los consejos, o incluso el propio regulador, etc. Cuantos más enfoques utilicemos, sin duda, hay menos posibilidades de pasar por alto algún grupo de interés clave. Todo esto atendiendo un poco a la filosofía que habíamos o que había comentado al principio de la presentación, ¿no? De establecer un marco conceptual primero, un marco en el que podamos identificar estos elementos como clave a la hora de sentarnos encima, o sea, delante de un reto como este, ¿no? El de gestionar el grupo de interés y empezar por alguna parte, ¿no? Por algún elemento fundamental, ¿no? Pues este sería uno de ellos, ¿no? El recopilar este tipo de información que se hace fundamental para estructurar correctamente la gestión de los grupos de interés. Aquí, en detalle de cuándo y cómo analizar los grupos de interés, bueno, pues por supuestísimo, es que hay distintos modelos, ¿no? para analizar a los grupos de interés, porque cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y no hay un modelo estándar o adecuado a cada organización o a cada universidad. Cada universidad, en este caso, que estamos hablando en nuestro webinar sobre el impacto que tiene en la universidad, hay algunas universidades que llegan a un nivel de segmentación en detalle, otras universidades que se quedan en una segmentación más general, y luego también hay incluso servicios universitarios que también tienen su identificación de grupo de interés y que llegan a un nivel de detalle diferente. Pero aquí hay cuestiones de calado que hay que abordar desde el principio, ¿no? Y una de ellas sería quiénes serían los responsables de la gestión de esos grupos de interés, ¿no? ¿En quién recae la responsabilidad? En la mayoría de los casos, en la universidad, por supuesto, recaerían los servicios o las unidades de calidad. Serían aquellas responsables de alguna manera, pero quizá responsables del liderazgo de realizar esa gestión y ese análisis y esa identificación. Pero, en mi opinión, sería además un liderazgo que habría que compartir con otros agentes de la universidad, con otros agentes diversos de la universidad, por coherencia y porque los hitos de relación que se establecen en la universidad son generales, no solo impactan de forma directa en un servicio o en una unidad, sino que son impactados en su conjunto. Y, por tanto, la unidad de calidad ahí tiene una responsabilidad importante, pero siempre compartida
con otros, ¿no? Y llegar al consenso y a la comunicación final de la estrategia de relación que vamos a tener con esos grupos de interés, con esas partes interesadas, y además compartirlo con ellos, ¿no? Sería lo más adecuado. Por eso yo he destacado esta parte como un elemento crucial, ¿no? El determinar la responsabilidad de la identificación y del análisis de esta gestión de los grupos de interés. Porque al final, dentro de este análisis hay muchas motivaciones. Aquí tenemos muchos ejemplos de qué motiva el hecho de que una persona o un órgano, un organismo o otra organización tenga un interés concreto o una motivación concreta en nuestra organización. Pues las hay de todo tipo, de ambientales, de comunicación, demográficas, por intereses empresariales. Claro, estamos hablando de la universidad, pero hay una universidad, un tipo de universidad que es pública, otra tipo de universidad que es privada. Por tanto, hay intereses empresariales lógicos en la universidad privada que a lo mejor necesitan de un mayor nivel de detalle o de descripción a la hora de gestionar un grupo de interés concreto, como por ejemplo podrían ser los inversores, en este caso, ¿no? Por tanto, bueno, pues llegamos a la conclusión de que identificar, clasificar y gestionar las relaciones con nuestro grupo de interés es algo fundamental que la organización, en este caso la universidad, debe llevar a cabo para desarrollar una estrategia concreta. Y optimizar esas relaciones entre la institución y todos los grupos de interés es clave, porque nos va a dar un valor añadido y va a suponer una ventaja competitiva por todo lo que hemos hablado y todos los elementos que hemos visto anteriormente. Y aquí, bueno, pues yo al azar he cogido y he hecho una serie de búsquedas en Internet y me encuentro, por ejemplo, que la Universidad de Granada, y luego os compartiré al final de la presentación la lista de enlaces de fuentes a los que he acudido para preparar este webinar. La Universidad de Granada pues ya ha tipificado, ha clasificado a sus grupos de interés y los ha enunciado de esta manera. Pues los estudiantes, por una parte, estudiantes potenciales, las familias, el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, los sindicatos, los egresados, administraciones públicas, la propia ciudad de Granada, aliados, que pueden ser las universidades, las redes, los foros, las redes y los foros en los que se participa, empleadores, importante, proveedores, sociedad en general y el turismo en particular, al ser una ciudad que recibe mucho turismo. Sin embargo, por ejemplo, la Universidad de Jaén se parece muchísimo, pero ha tipificado y ha denominado a sus grupos de interés de otra manera. Y en este caso, pues aquí vemos otra serie de segmentación que también es útil para ellos, porque al final lo más importante es que cada organización, cada institución va a preparar una gestión de su grupo de interés y una identificación de su grupo de interés en función de sus necesidades. Es algo particular, no hay un estándar, como decía, no hay elementos claves, sí hay modelos de gestión, como por ejemplo el FQM, y luego lo vamos a ver, que sí que clasifica a priori en 5 grupos a los grupos de interés, ¿no? Clasificado en 5 elementos, y que luego vamos a ver, pero cada institución tiene múltiples maneras de segmentar a estos grupos. Otro ejemplo sería el Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza. Tenemos 2 universidades de forma global y ahora tenemos un servicio de una universidad que a su vez también ha hecho un análisis descriptivo de la gestión de su grupo de interés. En este caso, los ha dividido en personas, usuarios, el equipo de gobierno de la universidad y el gobierno autonómico en materia de universidad, las entidades con las que el Servicio de Apoyo a la Investigación establece acuerdos y relaciones y, por último, la sociedad en general. Y nosotros, desde IMF Smart Education, hacemos también otra segmentación y, en este caso, como para nosotros son clave la diferenciación entre estudiantes presenciales y online, lo que hemos hecho ha sido establecer un grupo que serían los clientes particulares y dividirlos entre presenciales y online, otro grupo de clientes que serían los corporate o el servicio que se da a empresas, la formación a empresas, que es exclusivamente online, y luego, por supuesto, las personas, los inversores, ser una entidad privada para nosotros es muy importante, aliados, proveedores y sociedad. En definitiva, que el mayor o menor nivel de detalle en la segmentación dependerá un poco de las necesidades particulares del servicio de la universidad que haga este ejercicio. Y llegamos a la parte
en la que podemos identificar algunos métodos para categorizar a los grupos de interés. Bueno, pues al final los criterios de priorización son ponderables, pueden ser intercambiables y adaptables, y hay algunos modelos que se pueden utilizar para categorizar a los grupos de interés y muchos de ellos tienen que ver con la influencia o el interés que tienen estos grupos en las metas y en los resultados de la organización, y en otros modelos también se utiliza la urgencia, en la que necesitan disponer de determinada información o de un producto o de un servicio, o la legitimidad que tienen esos grupos de interés respecto a la propia organización, ¿no? Podemos destacar aquí algunos, yo exactamente he puesto como ejemplo 4. El primero sería la matriz de poder-interés, que como veis aquí en el gráfico se basa fundamentalmente, y es el más común para utilizar en la categorización de grupos de interés, es el más extendido, y lo que muestra es la influencia y el poder que tienen respecto al interés. Y por tanto, podemos considerar que los grupos de interés clave son aquellos que están situados en el vértice superior derecho, a los que hay que gestionar de cerca, y por eso están puestos así en un color más rojo, y que allí son los que tienen mayor nivel de interés y mayor nivel de poder e influencia sobre nuestra gestión. Y luego, bueno, pues en función de esa matriz entre el nivel de interés y el nivel de poder, los podemos establecer a quienes tenemos que mantener informados, a quienes hay que cubrir sus necesidades y a quienes habría que tener en cuenta simplemente. Hay otro modelo, que es el modelo de prominencia, el modelo de Salience, que describe los grupos de interés basándose en 3 elementos: el poder, la legitimidad y la urgencia. En este caso, se representa visualmente a través de un diagrama de Venn, como veis aquí abajo, y según este modelo, todas las partes interesadas se van a ver dentro de alguno de estos círculos superpuestos, en los que se está priorizando la legitimidad, la urgencia y el poder que tienen sobre nosotros. Aquí os pongo un ejemplo como mucho más ameno de María Morales, en el que en función de la prioridad se clasifican igualmente en este diagrama de Venn, pero en colorines lo ha destacado de tal manera que los de color morado que son los latentes, los de color amarillo son los expectantes, los grupos de interés expectantes, y en el centro, en este caso en el nivel 7, se encontrarían los definitivos, que son aquellos realmente que hay que prestar mayor atención. En este caso, los que necesitan más atención son los que están entre los círculos con el número 4, 5, 6 y 7. Y en todo caso, el 8 serían aquellos que están totalmente fuera de nuestra gestión, pero ya los tenemos que tener identificados, puesto que no tienen en ningún caso ni poder, ni legitimidad, ni urgencia en nuestra gestión. Aquí os voy a poner un ejemplo específico sobre el modelo de prominencia que se ha utilizado en IMF Smart Education. Hemos establecido 3 criterios de priorización, como está definido a priori, el de poder, legitimidad y urgencia, y luego hemos establecido 4 niveles de valoración: muy alto, alto, intermedio y bajo, asignándole una puntuación a cada uno de estos criterios de valoración. De tal manera que yo voy a poder establecer a priori cuáles son mis criterios de poder, legitimidad y urgencia y asignarles una puntuación a cada uno de los grupos de interés que he definido. Esto lo hemos hecho concretamente para abordar el proceso de evaluación FQM, porque lo hemos integrado como una herramienta de gestión y hemos utilizado además la clasificación que propone el modelo para identificar correctamente estos grupos de interés de forma global. De tal manera que, asignándole esta puntuación, como veis aquí, entre muy alta y muy baja para el poder o la legitimidad o la urgencia de los grupos de interés, nos va a salir al final una puntuación como esta que os muestro, en la que para cada grupo de interés, en este caso los clientes, la sociedad, las personas, partners y proveedores, inversores y reguladores, les voy a asignar qué categoría para cada uno de los elementos, para cada uno de los valores le he asignado, y por tanto el resultado final en el que yo estoy estableciendo una ponderación muy útil para saber el peso que tienen respecto a mi gestión y dónde poner realmente el foco
en la actividad, en la gestión, en el medir las expectativas y necesidades y al final ofrecer los mejores resultados en relación con cada uno de los grupos de interés. Como un tercer ejemplo tenemos la matriz de influencia e interés, que es otro método común, está dividido en 9 cuadrantes en el que se mide el interés y la influencia en una escala de medio, alto y bajo, y aquí tenéis algunos ejemplos de cómo serían. Los grupos de interés clave serían en los que manifiestan alto interés y alta influencia, ¿no? Que aquí están mostrados en color verde, sería el cuadrante superior derecho. Y así se van aplicando los 9 niveles hasta llevar al más bajo, que simplemente, como decíamos en el otro, hay que mantener informados. Y el último, por ejemplo, hay muchos más, y de hecho luego tenéis ahí un enlace que os lleva a otros tipos de matrices. El último que yo he considerado relevante es el de poder e interés. En el cuadrante rojo, más poder y más interés. En el cuadrante verde, más poder pero poco interés. En el azul, poco poder y poco interés, y en el amarillo poco poder y más interés. De esta manera, ¿qué puedo hacer? Puedo ubicar a cada uno de estos grupos de interés y determinar cómo manejar las relaciones con ellos atendiendo a una estrategia predeterminada. De tal manera que yo, a los que hemos establecido como más poder y más interés, tengo que observar de cerca, a los que tienen más poder y poco interés, los tengo que mantener satisfechos, a los que tienen poco poder y poco interés, simplemente los tengo que monitorizar para controlarlos, y por último a los que tienen poco poder pero más interés en nuestra gestión, los tengo que escuchar y apoyar. Bueno, en conclusión, como hemos dicho anteriormente, pues hay infinidad, diversas maneras de categorizar, clasificar y establecer prioridades en nuestro grupo de interés, y estos son algunos ejemplos que pueden servir de ayuda. Ahora, si nos centramos en lo que son los grupos de interés en la universidad y cogemos el ejemplo anterior de la Universidad de Granada, dentro de un documento marco en el que aparece esta identificación y análisis de los grupos de interés, he querido rescatar esta parte, que es una tabla resumen, sin llegar a ser un mapa de grupos de interés, que ahora hablaremos un poco también de ellos. Es un ejercicio que han hecho a priori sobre cuáles son los procesos y actividades desarrollados por los servicios de la Universidad de Granada que tienen un impacto directo en determinados grupos de interés, ¿no? Y de tal manera que a priori están estableciendo ya una serie de elementos de gestión principales, que serían las formas de comunicación con estos grupos de interés y la manera en la que participan con la institución. De tal manera que ya tienen estructurada en una forma muy gráfica y muy documental cuáles son los elementos relevantes de la gestión respecto a los grupos de interés concretos. En este caso, de las familias. Como veis aquí, la vinculación del proceso con impacto directo, pues la gestión académica, la proyección social, la gestión de recursos bibliográficos y de espaciales. ¿Cómo se comunica con la institución? Pues una atención personalizada, páginas web, perfil de estudiante, etc. Y por último, canales de participación a través del defensor universitario, de la inspección de servicio, de las quejas y sugerencias a través de diferentes vías. Bueno, pues es una manera muy clara de establecer ya de alguna forma muy estable, muy sólida, cuáles son elementos de gestión fundamentales para estos grupos de interés. Si nos centramos en el ejemplo de la Universidad de Jaén, y particularmente en el de los estudiantes preuniversitarios y egresados, en el documento que os enlazo en esta slide, aquí vamos a ver como ejemplo al de los preuniversitarios y egresados, pero tienen toda la tipología de grupos de interés identificada. Y lo que han hecho ha sido correlacionarlo con los ámbitos y objetivos prioritarios y los sistemas de información que se utilizan para cada uno de estos grupos de interés. Yo sé a ciencia cierta que la Universidad de Jaén ha trabajado y de hecho ha presentado en alguno de los webinars de hace poco, de hace unos meses, que han trabajado mucho en el detalle específico sobre la identificación de los grupos de interés, y han establecido ellos de forma muy directa un criterio que es el de priorización según el impacto por ser facilitadores de prestación de servicios y de los logros que consigue la universidad. Bueno, pues entre otros han priorizado en función de ese impacto. En el caso, por ejemplo, del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza, he cogido como ejemplo su procedimiento de relaciones con el grupo de interés, que está
en abierto, y en concreto para el equipo de gobierno de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno Autonómico en materia de universidad, ellos han decidido establecer o identificar una serie de mecanismos para conocer necesidades y satisfacer expectativas también de este grupo de interés a través de una serie de elementos que aparecen detallados, reuniones, presentaciones, encuestas, etcétera, y luego los han vinculado a unos indicadores de percepción y a otros indicadores de rendimiento, con lo cual aquí ya estamos integrando en un mismo contexto de gestión valores que antes a lo mejor estaban totalmente desanclados. Bueno, pues es un ejercicio también de integrar, en cierto modo, sin establecer tampoco un mapa global, pero sí parcial, sobre las relaciones y mecanismos, ya no solo de comunicación, sino de satisfacción y además de gestión en cuanto a la medición del rendimiento. En el caso, por ejemplo, de IMF, respecto a los clientes particulares presenciales, os puedo poner un ejemplo en el que nosotros hemos definido las relaciones con los estudiantes en función de una serie de hitos, ¿no? En este caso, una serie de hitos de relación, como por ejemplo la búsqueda de información, el asesoramiento presencial, la matriculación, el inicio de la actividad y el seguimiento y finalización de la actividad académica, ¿no? Y dentro de estos hitos, luego tenemos una serie de canales, una serie de emociones y de necesidades y una serie de indicadores. Es importante lo de las emociones porque es un elemento crucial que empezamos a medir también en algunas organizaciones, porque ya no solo es la necesidad, ya no solo la expectativa, es el vínculo emocional que se establece con los clientes, ¿no? Es un elemento de valor y de diferenciación de algunas organizaciones. Y en este caso, como ejemplo de esta sistemática, en el modelo cultural que ha establecido IMF, se ha definido precisamente contando y estructurando estas partes con los interesados, de tal manera que se establecieron grupos de trabajo muy específicos con representación de todas las partes interesadas, donde hemos ido dando respuesta a toda esta categorización, a toda esta sistemática de relación, y la hemos puesto en valor precisamente con elementos fundamentales de primer nivel. Aquí veis una representación gráfica de lo que hemos visto anteriormente, pero se han incluido estos elementos importantes que tienen que ver con, bueno, pues con las emociones, la acogida, la ilusión, el optimismo, la seguridad y la ilusión, es decir, cuáles son las etapas emocionales por las que va pasando, en este caso, nuestros clientes particulares online en cada una de las fases de relación que tienen con nosotros. Y esto es un elemento de valor que consideramos importante y además creemos que ha sido compartido y establecido de mutuo acuerdo, de tal manera que cumple y cubre las expectativas que los estudiantes, en este caso los clientes particulares online, tenían sobre cuáles eran los elementos y los hitos de relación con IMF. Y si nos bajamos ya a un nivel más de detalle, esta gestión que nosotros hacemos desde IMF sobre los estudiantes y sobre los grupos de interés, concretamente, en este caso para el estudiante presencial, se integra también con el modelo FQM, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, ahora os cuento, en este caso, si cogemos como ejemplo el grupo de interés estudiante particular presencial y lo que hacemos es analizar y tener en cuenta sus necesidades y expectativas explícitas y implícitas. Luego tenemos en ese mapa las estrategias de actividades clave relacionadas con ese grupo de interés que hemos definido a priori, los recursos y servicios clave que hemos definido para dar respuesta a esas estrategias vinculadas al estudiante particular y presencial, la propuesta de valor que ofrecemos a ese estudiante de forma que en algunos momentos de esa creación de valor y de esa propuesta creamos juntos, hacemos una parte de co-creación de la propuesta de valor, definimos canales de participación y también las herramientas de comunicación para este grupo de interés y, por último, identificamos los indicadores de rendimiento y de percepción y los resultados asociados al éxito de este grupo de interés. Es importante que destaquemos que previamente hay que establecer unos resultados a conseguir con la propuesta de valor y que, por supuestísimo, estén totalmente alineados
con necesidades y expectativas, y que haya una coherencia global entre los resultados que voy a conseguir, las expectativas, el funcionamiento y las percepciones de este grupo de interés. Así, haríamos lo que sería un mapa específico del estudiante particular presencial, pero luego, de forma que como si fuera un puzzle, vamos cogiendo el de los diferentes grupos de interés y tenemos un mapa de grupos de interés global como una herramienta de gestión en la que se muestran todas las interrelaciones entre expectativas y necesidades de los grupos de interés, las estrategias y procesos y actividades que desarrollamos para cada uno de ellos, recursos y servicios que ponemos en valor para llevar a cabo esa gestión, la propuesta de valor específica de cada grupo de interés, los canales que utilizamos, tanto de comunicación como de participación, y los indicadores vinculados a los resultados. Ya sé lo que me vas a decir, Denise, y ya voy a avanzar. Perdona, tengo que hacer de polimano. Que me queda un minuto y en un minuto voy a sacar una pequeña conclusión respecto a que hay un elemento importante dentro del modelo de FQM que es el ecosistema, donde ahí aparecen también los grupos de interés que les da mucha importancia. Este ecosistema además nos permite una serie de claves dentro del modelo. Como hemos dicho anteriormente, hay muchos modelos de gestión, pues particularmente el modelo de gestión FQM nos incluye todas estas llamadas a los grupos de interés para cada uno de los criterios. Aparecen muchas veces, si veis en cada uno de los criterios, voy a ir avanzando, hay un específico incluso de implicar a los grupos de interés. Fijaos la importancia que tiene dentro del propio modelo FQM. En aquellos puntitos rojos se habla de forma indirecta en los grupos de interés, o bien porque habla del ecosistema o bien porque habla del público objetivo, pero para que veáis que en todos ellos, en todos los apartados del modelo FQM, se habla sobre estos grupos de interés, los grupos de interés en general. Y por último, a mí me gustaría mostraros un ejemplo de modelo de relaciones, por ejemplo, el de Iberdrola, que es uno de los más conocidos, que tenéis como referencia, donde aparecen las etapas en las que se genera una relación con los grupos de interés y cómo van de forma rigurosa estableciendo el proceso de mejora continua para cada uno de los sitios de relación. Aquí viene otro ejemplo y como reflexión final, yo creo que lo más importante y es muy básico es que estableciendo una buena estrategia de gestión y un buen diálogo con los grupos de interés, esto al final lo que va a hacer es conseguir mejores resultados, porque se trata de establecer una gestión y un nivel de relación que a ambas partes signifique pues un ganar, ¿no? Al final, ambas partes resultan beneficiadas de esta gestión en pos de un interés común, ¿no? Que sería básicamente la conclusión a la que podríamos llegar. Y aunque un poco rápido, yo creo que hemos llegado al final. Os dejo aquí también las fuentes de información con los enlaces correspondientes para que podáis ver algunos de los ejemplos que hemos estado viendo en la presentación. Y nada, pues muchas gracias por la atención y bueno, me ha quedado un poco explicar la parte de la relación con el modelo FQM, pero al final, bueno, la mayoría conoce que es un modelo muy conocido y se puede tener referencia para ver de qué manera impacta esta gestión dentro del modelo FQM. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora, si os parece, si quieres, Carlos, dejamos de compartir y empiezo a compartir, bueno, primero felicitaciones, pero también algunas preguntas que nos trasladan. La primera es una pregunta que nos dicen, habitualmente en las universidades se suelen gestionar con más detalle unos grupos de interés que otros. Por eso es importante utilizar herramientas integrales. Pero esto lo plantea como una pregunta. Evidentemente en las universidades, como he dicho anteriormente, bueno, pues depende un poco de los intereses que tenga la universidad y el nivel de detalle en el que quiera profundizar para la gestión de sus grupos de interés. Es lógico que, bueno, pues que dependerá mucho de la capacidad de utilizar herramientas de gestión para poder aplicar a esta gestión de grupos de interés. Pero es verdad que será algo
que cada universidad aplique en función de un interés concreto. Nosotros, por ejemplo, en IMF, como institución educativa, lo que hacemos es segmentar a los clientes en mayor nivel de detalle para dar respuestas en necesidades expectativas, pero luego lo convertimos y lo globalizamos en grupos más grandes, más controlables, a la hora de establecer criterios de ponderación, criterios de asignación de roles, de funciones y sobre todo de medidas de percepción y satisfacción. Que luego bajemos a nivel de detalle para otras cuestiones relevantes. El mapa lo hacemos a nivel global. Se puede utilizar de forma indistinta. Muchas gracias, Carlos. Acá, bueno, es un agradecimiento y es más un comentario, ¿no? Dicen, es uno de estos temas que parece que dominamos, pero siempre aprendemos cuando alguien nos lo pone delante. Muchas gracias, Carlos. Siempre aprendemos de tu mano. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido más un proceso de reflexión. Hubiera sido estupendísimo que hubiera sido esto más como un debate a la hora de intercambiar opiniones, porque al final no se trata de dar una clase magistral ni mucho menos, sino de poner encima de la mesa elementos que nos permitan de alguna manera identificar claves para poder mejorar la gestión que hacemos o la que queremos iniciar de nuestros grupos de interés. Pues aquí tenemos a Antonio. Antonio. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Antonio, ¿qué tal? Te oímos perfectamente, adelante. Bueno, voy a proponer algo ya. Primero felicitarles, ha sido una excelente presentación, pero que has aportado un conocimiento muy importante. Yo creo que lo que nos ha planteado para reflexionar, Carlos, yo creo que esto da mucho juego. Quiero decir que como hay muchos miembros, está Yolanda, hay muchos miembros del foro en este momento, a mí me parece que este webinar sería un primer paso para poder, por lo menos, hacer otra en la que podamos, digamos, profundizar, reflexionar, dar punto de vista, como nos proponía incluso Carlos, para, bueno, a ver hasta dónde llegamos de una manera específica a la universidad. Esos pros, contras, cosas que hacemos bien o que intentamos hacer bien, pero a veces nos damos cuenta en el análisis que no termina de ser todo lo eficaz. Nos han presentado metodologías, vamos a aprenderla, vamos a digerir su presentación y a reflexionar, pero yo creo que daría pie a esto. Así que si os parece bien, dado que tampoco tenemos ya mucho tiempo, yo propondría que para el año 2023 tuviese, al inicio de 2023, tuviese continuidad esta webinar con un debate con Carlos, ¿verdad? Que pudiésemos profundizar en algunos temas, digamos, ya más concretados dentro del marco que nos ha dado pues, para las universidades o las organizaciones dedicadas al sector educativo, ¿vale? Esta es mi propuesta, si os parece bien. Por supuesto, Antonio. Ya he tomado nota, ¿vale? De hecho, esto es un tema que lo estamos desarrollando porque vosotros mismos nos lo habéis pedido, ¿no? Entonces entiendo que el interés está ahí y la necesidad también, ¿no? Termino ya con un comentario y al mismo tiempo pregunta de Yolanda Cerezo, vicerrectora de la Francisco de Vitoria, que también lidera el equipo de coordinación del foro. Nos pone, gracias Carlos, muy riguroso y con valor. Y luego nos lanza una pregunta. ¿Cómo se trabaja cuando las personas pertenecen a varios grupos de interés que provienen de organizaciones más flexibles? Es la duda que nos plantea Yolanda. Bueno, gracias, Yolanda. En principio, claro, habría que entrar en el detalle de primero la organización en la que estamos hablando, primero qué tipología de grupo de interés estamos especificando en este caso y el valor que tiene esta persona o personas que pertenecen a distintos grupos de interés en función de la relación que tengan con la organización. Por supuesto, habría que utilizar otra herramienta más, quizá de priorización y de ponderación de cuál es el peso y en función de la decisión de la organización, si integrarla en uno o en otro grupo o dividir o subclasificar esa categoría para cada uno de esos grupos y contemplarla en ambos casos, ¿no? Porque es igual que el consumidor y el prosumidor. En este caso son dos elementos que hay que considerar, aunque sean en distintos grupos de interés, pero se pueden segmentar. Pero a nivel de detalle, a nivel de clasificación y demás, habría que verlo un poco de forma específica en función de la tipología, del tipo de persona, del tipo de organización, del impacto que tiene, etcétera, etcétera, ¿no?
pero bueno, habría que valorarlo y se podrían contemplar ambas opciones, o integrarlas en uno solo o dividir e integrarlas en ambos grupos de interés, ¿no? en los que participa o de los que son partícipes. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Lo de las expectativas, acabo de ver que alguien comentaba expectativas, ciertamente. Es verdad que no nos queda tiempo, es importante porque yo comentaba además hace muy poco con otra persona que el tema de las expectativas era clave en los años 90 cuando se trataba de la atención al cliente, ¿no? Cuántas veces un servicio de atención al cliente establecía un indicador de medición de la expectativa de un cliente cuando llamaba por teléfono a un servicio y la expectativa era que le atendieran a la primera llamada y realmente esa sería la expectativa ideal, pero la expectativa real, la que establecía de común acuerdo con la organización era que a la tercera llamada se daba por satisfecho. Con lo cual, cuando comentaba las expectativas, es verdad que las universidades, en general en las organizaciones con las que yo he trabajado, es un elemento que está todavía en ciernes, ¿no? Hay que aterrizar todavía un poco más qué es esa expectativa, cuáles son las variables de las expectativas, cuáles serían las reales, las ideales, aquella que refleje el nivel deseado en la prestación de un servicio o incluso que demuestre que la experiencia global de un cliente o de un usuario va más allá de satisfacer una expectativa o una necesidad. Son muchos elementos de gestión, van más allá de las expectativas, ¿no? Y al final lo que hacemos normalmente es vincular la expectativa a la satisfacción. Y utilizamos encuestas de satisfacción para decir que hemos cubierto o cumplimos con las necesidades expectativas de nuestros usuarios. Y realmente no lo estamos haciendo. Estamos haciendo un elemento de valor condicionado, pero no realista. En este caso, creo que deberíamos trabajar también ese elemento de expectativa como algo más a integrar dentro de la gestión. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a compartir, he compartido el enlace de la encuesta por el chat muy brevemente. Aquí lo comparto con vosotros también para que le dediquen un par de segundos a responder la encuesta y conocer vuestra opinión. Y mientras lo hacen, Carlos, yo simplemente agradecerte una vez más tu tiempo, el esfuerzo, la dedicación. Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas y que genera muchas dudas, pero yo creo que el ejercicio que has hecho, como bien ha dicho Yolanda, ha sido bastante riguroso y con un enfoque práctico, con ejemplos claros y concretos, que yo creo que ha permitido un poco aterrizar el tema y que la gente realmente se lleve ideas y ejemplos de cómo lo pueden abordar y qué cosas pueden corregir desde sus propias organizaciones. Con lo cual, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos. A los asistentes, sí. Y vamos a estar compartiendo la presentación en los próximos días. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Chao.